Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Peláez, yo soy residente de cuarto año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Vamos a dar inicio entonces a la charla de cirugía vascular. El tema de hoy que les traigo es aneurisma de arteria pericallosa. Antes de empezar a desarrollar el tema, me pareció importante traer una revisión de la anatomía de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior nace pues de la bifurcación o la rama terminal de la arteria carótida interna. Esa es una de las ramas terminales junto con la arteria cerebral media, esta pues de menor diámetro, la arteria cerebral anterior, y va a tener un recorrido, espérenme, yo coloco, ¿cómo hago para señalar? Nace pues entonces de la bifurcación, y va a tener un recorrido por debajo de la sustancia perforada anterior, donde se bifurca la carótida interna, y va a tener un recorrido por todo el cuerpo calloso, bordeando el rostro, la rodilla, y por encima esa porción horizontal de esa arteria cerebral anterior del cuerpo calloso, con estrecha relación con el giro cinguli, el lóbulo parietal, y va a ir hasta la parte precuneal. Tenemos entonces además unos descritos por de Rotor, en los cuales el segmento A1, el segmento precomunicante, va a ir desde esa bifurcación que les acabo de describir de la arteria carótida interna hasta la unión con la arteria comunicante anterior. El segmento desde A2 hasta 5 va a ser el segmento postcomunicante. Este segmento A2 o segmento subcalloso o infracalloso va a ir desde esta unión de la arteria comunicante anterior hasta la unión entre el rostro y la rodilla del cuerpo calloso. El segmento A3 va a ir entonces desde esta unión del rostro con la rodilla del cuerpo calloso hasta la parte posterior de la rodilla del cuerpo calloso. Y este segmento A4, y este segmento A3 también lo llaman el segmento precalloso. Este segmento A4 o segmento supracalloso anterior va a ir entonces desde la parte posterior del cuerpo calloso, de la rodilla del cuerpo calloso, hasta trazan una línea imaginaria, una coronal, entonces se va a dividir hasta esta línea imaginaria. ¿Listo? Por eso se llama supracalloso anterior este segmento A4. Y el segmento A5 o segmento supracalloso posterior va a ir detrás de esa línea imaginaria de la sutura coronal. Muy bien. La mayoría de ramas perforantes que nacen de la arteria cerebral anterior se dan de los segmentos A1 y A2, los cuales van a ir dirigidos generalmente a dar indicación al piso del tercer piso y a la parte del tronco. ¿Listo? Estas ramificaciones van de la parte superior de estos segmentos A1 y A2. El segmento 3 va pues, como describen las ramas terminales también de la arteria cerebral anterior, como van a ser la arteria pericallosa y la arteria callosa marginal. La arteria pericallosa en el 70% de los casos discurre por el surco pericalloso o el surco calloso, como lo describen los otros artículos en la literatura, y el 30% de esta arteria pericallosa en los casos va por el surco calloso marginal o surco del cíngulo. Esta arteria callosa marginal, miren pues el recorrido por el surco calloso marginal para dar unas ramas hacia la parte parietal. Bueno, la arteria pericallosa también tiene unas ramas perforantes y unas centrales que van a dar la irrigación al hipotálamo anterior, a la parte de la comisura anterior del cuerpo estriado de los pilares del fornix, ¿de acuerdo? Y al septum pelluceo. Tenemos unas ramas corticales que da la arteria cerebral anterior, los cuales describen 8 ramas. Del segmento A2 salen las ramas orbitales, que son la arteria orbitofrontal y la arteria frontopolar. Del segmento A3 salen las ramas o las arterias frontales internas anterior, media y posterior. Y el segmento A4 va a nacer la arteria para el lóbulo paracentral o la arteria paracentral,
Y de este segmento A5 van a ser la arteria parietal superior y parietal inferior. ¿De acuerdo? Vamos a seguir entonces que la arteria pericallosa, miren acá, está en estrecha relación con el borde libre de la falz cerebri, ¿de acuerdo? Miren acá cómo se ve la porción A3 rodeando el cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso. Lo otro que tenemos entonces, miren acá cómo se evidencia bien las arterias frontales internas que van a salir desde A3, tanto anterior como posterior, y en estrecha relación con el giro frontal superior. Va a dar una irrigación y esta arteria pericallosa va a tener unas colaterales para unirse con ramas colaterales de la arteria cerebral posterior en su región posterior, y en la parte media se va a unir con colaterales de la arteria cerebral media. Esto es una vista inferior en donde vemos entonces este segmento poscomunicante A2 y A3. Miren acá en este otro corte desde la parte superior cómo vamos a ver las ramas, la arteria pericallosa, las A2, ascendiendo con la arteria callosa marginal y la arteria pericallosa, y en esa bifurcación es donde se van a formar la mayoría de aneurismas de la arteria pericallosa. Es importante también de pronto hablar y describir algunas anomalías y variaciones de la arteria cerebral anterior distal, que se presentan en el 25% de los casos. El tipo 1 ácigos es una anomalía en la cual hay un solo segmento A2 que surge de ambos A1. Listo. Luego, se subdivide y va para suministrar la irrigación de ambos hemisferios, pero hay un solo segmento A2. Esto está asociado en el 10% con aneurismas pericallosales. La anomalía tipo B2 es una anomalía bihemisférica, es cuando una A2 es dominante y da una irrigación significativa al hemisferio contralateral, y el otro segmento es hipoplásico y da lugar solo a ramas proximales menores. La anomalía tipo 3 o anomalía accesoria es un pequeño tercer segmento A2 mediano que suministra una porción de uno o varios o ambos hemisferios. Y hay una de las variaciones que es frecuente, como son los vasos distales en esa arteria cerebral anterior, que se cruzan, ¿listo? Generalmente toda esa cisterna interhemisférica, y esto es relativamente común. Ahora sí vamos entonces a empezar a hablar de los aneurismas de la arteria pericallosa. Tenemos entonces que estos aneurismas están dentro del grupo de aneurismas de la arteria cerebral anterior distal, lo que corresponde desde el segmento A2 hasta el segmento A5. La mayoría se ubican en el segmento A3, que es la bifurcación entre la arteria pericallosa y callosa marginal, y esto generalmente va a estar ubicado a nivel de la rodilla del cuerpo calloso. Hay otra localización que también puede ser común, que es la bifurcación entre la arteria callosa marginal y la arteria cerebral anterior, y son raros que sean distales o proximales a las bifurcaciones. Estos aneurismas se dan ligeramente, tienen mayor preponderancia en mujeres, tiene una incidencia de 1 a 9 de todos los aneurismas intracraneales, el 4.4% de los aneurismas rotos según el estudio ISAT, hasta el 82% de los aneurismas de arteria cerebral anterior distales. En cuanto a las características de estos aneurismas, generalmente son saculares de cuello ancho y escleróticos. Pueden tener ramas originadas en el cuello, un domo fijo a la pia madre de cualquier parte del cerebro, pero generalmente del giro cinguli. Está asociado a múltiples aneurismas hasta el 35% de los casos. Tenemos otras características en general de los aneurismas de la arteria cerebral anterior distales. Generalmente son no saculares o fusiformes en el 33%, generalmente son pequeños, miren los gigantes corresponden a un 9%, y pueden estar trombosados en un 11%. En cuanto a los aneurismas de la arteria pericallosa específicamente, la mayoría entonces son pequeños, la mayoría se rompen cuando tienen un tamaño menos de 6 milímetros. Este riesgo de ruptura es muy alto, hasta un R de 3.5, y esto pues lo describe en el estudio ISAT, que tiene un similar riesgo de ruptura con respecto a los aneurismas de la arteria de circulación posterior, y esto se debe, las descripciones pues de la etiología de esto es que falta de músculo liso y por la elasticidad de estos segmentos distales.
Entonces, como una primera premisa es que los artículos recomiendan que se deben asegurar aneurismas no rotos menores de 7 milímetros, es justificable en pacientes con buen pronóstico. ¿Listo? Los aneurismas de arteria pericardiosa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la hemorragia intracerebral espontánea en estos pacientes se presenta hasta en el 50% de los casos. Esto conlleva peores resultados. Ese hematoma puede estar en la fisura interhemisférica, en la fisura callosa, en el giro cinguli o frontal, bifrontal o en un solo lóbulo frontal. Cuando este hematoma está intracallosal, puede generar un síndrome de desconexión hemisférica. Aparte de las manifestaciones que conocemos de hemorragia subaracnoidea, estas tienen algunas manifestaciones específicas, como son la monoparesia de los miembros inferiores, la hemiparesia, déficits sensitivos, alteraciones de la conducta, trastorno de esfínteres. Generalmente cursan en el 60% con un ejes mayor de 3 y puede coexistir con malformaciones arteriovenosas o hematomas subdurales agudos espontáneos. Los aneurismas de la arteria pericardiosa también se pueden presentar como unos pseudoaneurismas traumáticos, y esto es frecuente en general en toda la arteria cerebral anterior distal, son adyacentes al borde libre de la fals cerebri, son menos probables en las bifurcaciones porque la mayoría de estos aneurismas se dan en la porción ascendente proximal de la arteria callosa marginal, pues y esta es la diferencia con los otros aneurismas que no son de origen traumático de la arteria pericallosa. Quise traerles algo de revisión con respecto a los estudios diagnósticos, a la batería de exámenes que tenemos, que normalmente pues, definimos como el gol estándar la arteriografía, y tenemos pues que con respecto al angiotac que tenemos de sensibilidad en estos aneurismas de la arteria pericallosa. El angiotac es menos efectivo para dilucidar la morfología del cuello. Los aneurismas rotos pueden simular un glioma, y más cuando está en la imagen tardía. Cuando encontramos un aneurisma incidental calcificado, y más si es grande, gigante, se puede confundir con meningiomas. Tiene algunas presentaciones inusuales que se han descrito incluso en la literatura, como son aneurismas en espejo. Se puede dar un sangrado contralateral, y esto es dado porque el sangrado pasa por las vías comisurales del cuerpo calloso, después del lado contralateral. Pueden mimetizar un tumor cerebral, puede haber concurrencia, se ha descrito casos de aneurismas de pericallosa que concurren con glioblastoma, y estos aneurismas asociados también con lipomas del cuerpo calloso. Entonces, el tema pues que vamos a enfatizar esto es el tratamiento. Estos pacientes, ¿qué tratamiento se prefiere? ¿Listo? ¿Y qué evidencia hay? Entonces, de todas maneras, es un desafío para ambos tratamientos, tanto para el clipaje y para la terapia endovascular. Entonces, quise traerle por qué es un desafío para el clipaje. Y es un desafío porque la fisura interhemisférica y la fisura callosa es muy estrecha. ¿Listo? Y cuando está presente la hemorragia subaracnoidea, el cerebro se torna fiable y con edema. Una fisura estrecha más edema, más fiabilidad, pues es más difícil. Hay una estrecha relación con el cuerpo calloso, hay una estrecha relación con el giro cinguli. Esa fals cerebri está interpuesta, y esa fals cerebri es una estructura rígida que no deja realizar un adecuado desplazamiento, o por el contrario, usted en vez de desplazar la fals cerebri, desplaza mucho el frontal, puede generar pues contusiones en ese lóbulo frontal. Entonces esa es una de las dificultades. Ojo con las venas puentes y venas parasagitales, ¿cierto? Usted no las puede, no serían coagularlas, porque puede generarle un edema o un infarto venoso, y si está asociado a hemorragia intracerebral o un hematoma realmente, o una hemorragia intraventricular, pues es más difícil, ¿cierto? El paciente tiene más edema, más signos de más hipertensión endocraneal. En cuanto al desafío para el clipaje con respecto a la morfología del aneurisma, entonces, pues si tenemos una anomalía tipo ácigos, pues tiene mayor dificultad. Acuérdense que los vasos se entrecruzan, entonces la visualización de cuál es la derecha, cuál es la izquierda y cuál es mi referencia para guiarme hasta la arteria pericallosa se vuelve más difícil. La proyección del aneurisma pues, también es difícil. Si el aneurisma es fusiforme,
si los aneurismas están ocultos por la rodilla, y ahí puede también tener alguna dificultad para el abordaje quirúrgico. El domo adherido a cualquier parte de la pía madre, ¿cierto? Principalmente en el cíngulo, pues también es un desafío. Y el surgimiento de la arteria cerebral anterior, pues que la mayoría de los aneurismas se dan en esa bifurcación de la arteria callosa marginal y la arteria pericallosa, pero también hay descritos aneurismas más distales en esos segmentos A3 o 4, aunque no son tan comunes, pues tienen mayor dificultad, ¿listo? Porque por pronto están más embebidos en el surco pericalloso. Pero bueno, tenemos múltiples abordajes descritos para estas patologías de acuerdo a la localización del aneurisma, de acuerdo a la morfología, el abordaje telional, el que más se utiliza, el abordaje interhemisférico anterior, o el mini interhemisférico anterior, descrito por la mayoría pues, de artículos por el doctor Natal. El abordaje frontovasal interhemisférico o el abordaje subfrontal, subclavelar, pues realmente es de acuerdo a la morfología y a la ubicación pues, de estos aneurismas. Pero bueno, si es un desafío para el clipaje, también puede ser un desafío para la terapia endovascular. Entonces, les traje algunos factores por los cuales es desafiante asegurar estos aneurismas también por terapia endovascular. Aneurismas que son pequeños, aneurismas de cuello ancho generalmente, aneurismas que son distales, y estas, por ser distales, generalmente esta arteria cerebral anterior a nivel distal es más pequeña y tiene más curvas, por lo cual el acceder a estos pues, tiene mayor dificultad. Puede tener ramas originadas en el cuello y esto pues, puede tener consecuencias para el paciente y hay alto riesgo de un potencial compromiso de ese vaso padre. ¿Listo? Lo que sí se ha descrito en los múltiples artículos que uno revisa es que cuando se ha visto que los pacientes que se llevan a clipaje de aneurismas calcificados y escleróticos de esta ubicación de arteria pericallosa presentan estenosis o alteraciones del flujo dentro de la arteria pericallosa. Y esto, pues, con su consecuencia como la isquemia distal posterior. ¿Listo? Por eso la mayoría de artículos son enfáticos en decir pues, que estos tipos de aneurismas específicamente podrían beneficiarse más de terapia endovascular que manejo microquirúrgico. Muy bien. Esto es otra de las premisas que les traigo, es que, pero interesante, obviamente por la baja incidencia de estos aneurismas y el uso cada vez mayor de opciones endovasculares, si uno lo ve, se tiene menos experiencia con el abordaje microquirúrgico, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar a hablar, entonces, a estos pacientes, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a asegurar ese aneurisma? Vamos a hacerle un clipaje con los múltiples técnicas de clipaje que hay, dependiendo de la morfología de la ubicación de estos aneurismas, o definitivamente vamos a que el paciente se beneficia de terapia endovascular. Entonces, esa es la pregunta realmente del seminario, después pues, de la revisión que les acabo de realizar. Y por esto les traje una serie de artículos con la mejor evidencia posible que hay en la literatura hasta la actualidad. Y vamos a empezar hablando de este artículo muy interesante. Este artículo lo publica el doctor Natal, el doctor Roton Jr. y el doctor Monroy en World New Surgery en el 2017. Es el manejo pues, de los aneurismas de la arteria cerebral anterior distal a través de un abordaje mini interhemisférico anterior. Entonces, interesante porque es un estudio retrospectivo entre el 2003 y 2016, realizado en Ciudad de México, 32 pacientes. Ellos realizaron un seguimiento entre 1 y 5 años, calcularon pues la admisión, cómo estaba el paciente clínicamente con la escala de Huney-Kosnick, y los resultados postquirúrgicos los calcularon con la escala de resultados de Glasgow-Gos. Muy bien. El objetivo pues, de este estudio era definir los aneurismas rotos y no rotos de la arteria cerebral anterior distal manejados por abordaje mini interhemisférico anterior como lesivo. Entonces, es interesante como describen la técnica, ¿cierto? La técnica quirúrgica. Él recomienda realizar un abordaje interhemisférico, pero miren el tipo de incisión pequeña. Entonces, él lo posiciona en un cabezal de 3 pines, en posición neutra, realiza una marcación de la línea media, realiza una marcación
de la zona, el borde pues, de implantación del cabello, ¿listo? Y realiza una marcación de 5 centímetros. En este caso, el aneurisma era de la pericallosa derecha. Realiza una marcación de 2 centímetros hacia la izquierda y de 3 centímetros hacia la derecha. ¿De acuerdo? Él dice que incluso el rasurado solo puede ser 1 centímetro por detrás de, de esa zona de implantación del cabello. Realiza una craniotomía de 3×3, ¿de acuerdo? Una craniotomía de 3×3 con un único trépano que lo realiza a nivel posterolateral. Pues en pacientes jóvenes eso está muy bien, pero también hace pues como el ítem de que cuando el paciente usted piensa que está adherido al seno sagital, adherido a la dura madre, entonces usted podría hacer 2 trépanos adyacentes a laterales al seno sagital superior anterior. La apertura de la dura, bueno, entonces es importante que la craniotomía, entonces una incisión de 5 centímetros, la craniotomía es de 3×3. Luego, él realiza la apertura dural en forma de U con base hacia el seno sagital. Y realiza lo que conocemos el abordaje interhemisférico. Inicia con una disección interhemisférica subdural. Miren la FALS, listo. Y miren el lóbulo frontal. Él siempre protege, pues uno de los videos de él siempre protege la parte cerebral con un cotón o con un huevril pues grande, para no apoyar las piezas del polar directamente, y uno pues los ve acá al doctor Francisco también con esa técnica. Entonces empieza a realizar la disección entonces subdural, y luego cuando llega a la parte frontal, cuando termina la hoz del cerebro, empieza la disección subaracnoidea. Lo ideal es buscar el abordaje de la disección para buscar este aneurisma. Generalmente va a ser con la misma localización, va a ser desde distal hasta proximal. Listo. Siempre ubicando generalmente la arteria callosa marginal y siguiéndola desde distal hasta proximal, o si encuentra la arteria pericallosa, seguirla para llegar hasta el aneurisma. Pero lo que él dice es que cuando usted llega al aneurisma, siguiendo ese recorrido, usted debe disecar el aneurisma ya desde proximal, ¿cierto? Tratando de ubicar el vaso padre, o sea, para tener un control proximal en caso de que se rompa. ¿Listo? Ellos lo que van generalmente a nivel de la arteria pericallosa, la parte proximal, o más atrás, pues más proximal, de acuerdo a las características del aneurisma, ubicación. Entonces miren acá cómo tenemos entonces al lado, cómo tenemos la arteria callosa marginal, miren acá, y la arteria pericallosa, y miren la bifurcación donde está el aneurisma, que tenemos la arteria callosa marginal y pericallosa del otro lado. Ellos realizan pues entonces el clipaje y recomiendan siempre el Doppler intraoperatorio. Acá también lo realizamos, el doctor Francisco. Miren acá la craniotomía, una craniotomía pequeña, y miren, pues que no es menos importante el defecto estético que tiene, que es mínimo en la zona de incisión. Lo otro que les quiero traer en este video es el abordaje interhemisférico anterior, también demarcado como les acabo de describir. Realizan entonces una incisión de 5 centímetros por todo el reborde, la zona de implantación del cabello, realizan la incisión hasta el periósteo, y ahí empiezan a separar, y realizan una incisión con el monopolar de forma horizontal, realizan una desprecisación hacia anterior y hacia posterior, realizan un único trépano, la región posteromedial en este caso, una craniotomía de 3×3, listo, una apertura dural recuerden que la base hacia el seno sagital superior, e inicia una disección interhemisférica anterior, inicialmente una disección sutural, bien pegados a la FALS, liberando pues esas membranas aracnoideas o con las venas parasagitales pues, que están a este nivel, no coagulándoles, y ellos se incluyen pues, a nivel de la cinta interhemisférica hasta lo más profunda, tratando de buscar, miren acá, la arteria callosa marginal y siguiéndola para llevarlo hasta el aneurisma a nivel de la arteria pericallosa.
¿De acuerdo? Muy bien. Allá pues, se trata de ver la parte de la relación con el el cuerpo calloso. Muy bien. ¿Qué tenemos de resultados con respecto a este artículo? Tenemos que, es interesante las tablas que ellos muestran cuando caracterizaron los pacientes. Entonces, ¿qué se evidencia? Se evidencia entonces que la mortalidad quirúrgica fue del 0%. La mayoría eran mujeres, 64.3%, equivalente a 18 mujeres. La mayoría de pacientes tenían un Fisher-4, 42.8%. 9 pacientes presentaron hemorragia intraventricular. El 14% tenían hematomas, hemorragia intracerebral espontánea, localizados en el lóbulo frontal izquierdo. La morbilidad se presentó en el 42.3%. Y miren, no se presentó vasoespasmo en el 42.9%. Otros resultados interesantes fue de acuerdo a las características de los aneurismas que ellos llevaron a cirugía. Entonces, miren, los aneurismas no rotos eran 10 casos, que equivalen al 31%. Los rotos eran 22 casos. La mayoría de los aneurismas eran pequeños, menores de 7 milímetros, que equivalían a 25 casos, el 78%. Y de esos aneurismas pequeños, el 32% estaban rotos. Listo. Que equivalían a 8 casos. De los aneurismas que no eran pequeños, sino entre 7 y 14 milímetros, 5 estaban rotos, el 71%. Entonces, la mayoría eran aneurismas pequeños. Listo. Y 8 se rompieron de los 25. Ellos describieron o definieron la posición del aneurisma. El doctor Natal, entonces, definió que los aneurismas que estaban por encima de los aneurismas por encima de la rodilla del cuerpo calloso, los que estaban al frente de la rodilla del cuerpo calloso y los que estaban por debajo de la rodilla. La mayoría estaban a nivel de la rodilla, el 59% de los casos. Se asociaban a múltiples aneurismas en el 28.5%. Y el 50% eran en la bifurcación de la arteria cerebral media. El domo generalmente estaba orientado hacia rostral en el 22 casos, que equivalían al 69%. Aneurismas en espejo se encontraban en 4 casos y la variante ácigos en 2 pacientes. Con respecto a otras características, entonces, de este estudio, los resultados en cuanto al estado neurológico, ellos, definieron entonces que el Honey-Korsnick era 2 en el 32.4% de los casos, pero lo más interesante era esto, que los pacientes con el GOS después de la cirugía tenían una buena recuperación en el 78.5% de los casos. Entonces, ellos que recomendaban era que este abordaje era seguro, no era tan difícil, era mínimamente invasivo, entre comillas, como lo describe el artículo, y era adecuado para el clipaje de los aneurismas, tanto rotos como no rotos en este estudio, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué tenemos de evidencia entonces con las guías de la AJA y stroke? En el año 2012, pues, conocemos la guía, entonces realiza unas recomendaciones, ¿listo? Recomendaciones con respecto a clipaje. ¿Qué pacientes se deben considerar clipaje? Pues considerar en pacientes que presenten hematomas intraparenquimatosas grandes, mayores de 50 cc, y aneurismas de la arteria cerebral media. Miren el nivel de evidencia, no es muy bueno. ¿Qué pacientes se benefician de COIS? Pacientes ancianos de 70 años de edad con hemorragia subaracnoidea de pobre grado y en aquellos con aneurismas del tope de la basilar, también con un nivel de evidencia no muy bueno. Otras recomendaciones que realizan es que cuando el aneurisma cerebral está roto y sea técnica susceptible a ambos tratamientos, considerar mejor la opción con COIS, con un buen nivel de recomendación. Los stent en un aneurisma roto se asocia con aumento de la morbimortalidad y solo debe ser considerado cuando las opciones menos riesgosas han sido excluidas. Un nivel no muy bueno de recomendación. Muy bien, ¿qué tenemos con respecto a la guía europea año 2013? Las recomendaciones que nos hacen ellos es que el mejor modo de intervención debe ser discutido de forma interdisciplinaria entre neurocirugía y neuroradiología. En los casos donde el aneurisma parece ser igualmente efectivo tratado, ya sea por COIS o clipaje, debe preferirse el tratamiento con COIS.
con un buen nivel de evidencia, lo mismo que la guía de STOA. Pero ellos definen unos factores a favor de la intervención microquirúrgica, o sea, el clipaje. Se benefician más entonces los pacientes jóvenes o con hematomas o con hemorragias intracerebrales ocupantes de espacio, aneurismas de la arteria cerebral media, aneurismas de la arteria pericallosa, como se lo subrayo acá, pero miren el nivel de evidencia que no es muy bueno, cuello ancho de aneurisma, ramas arteriales que salen directamente del aneurisma, una configuración vascular y aneurismática desfavorable para COIS. ¿Qué factores están a favor de la intervención endovascular con COIS? Pacientes mayores de 70 años sin hemorragia intracelular ocupante de espacio, aneurismas de circulación posterior, cuello pequeño del aneurisma y aneurismas de forma unilobar, con un no muy buen nivel de evidencia. Ay, pues esto se traba. Se bloqueó el computador, me esperan un segundo, por favor. No sé qué pasó con la señal. Ya. Entonces, revisando estas guías de 2012-2013 del doctor Natal, el año 2017, quizás este es el estudio que les traigo con mejor evidencia que hay hasta el momento. Y lo digo hasta el momento porque en el año 2017 aparece este artículo describiendo la seguridad y la eficacia del manejo en los aneurismas de arteria cerebral anterior distales, tanto rotos como no rotos, y comparan el manejo quirúrgico versus la terapia endovascular. Ellos mismos en el artículo describen que este es el único metaanálisis y revisión sistemática que existe hasta esa fecha, en el año 2017. Yo realicé una búsqueda y no encontré ningún metaanálisis que compare estos dos tratamientos. Entonces, quizás es el de la mejor evidencia que hay hasta el momento. ¿Qué tenemos entonces? Es un estudio que se realizó entre el 2000 y 2015, incluyeron 30 estudios para un total de 1.329 pacientes. Ellos describían, pues, uno de los criterios de inclusión era que fueran aneurismas de arteria cerebral anterior distal y que le hayan realizado clipaje versus terapia endovascular, y eso fue lo que se comparó. El objetivo era definir la seguridad y la eficacia de estas estrategias de tratamiento en aneurismas de arteria cerebral anterior distal. La primera tabla que les traigo es con respecto a los aneurismas de arteria cerebral anterior distales rotos. Miren acá, la oclusión completa de estos aneurismas se logró con el clipaje en el 94% de los casos versus el 62% con terapia endovascular. Y la recurrencia de los aneurismas, de este aneurisma, fue del 3% por medio del clipaje versus el 18% por vía endovascular, con una P estadísticamente significativa. ¿Listo? Lo otro es que evaluaron, pues, la técnica en general, cuál había sido la mejor, y miren acá, una efectividad, pues, realmente con la técnica microquirúrgica del 98% versus el 90% de la terapia endovascular, con una P también estadísticamente significativa. ¿Qué tenemos con respecto a los aneurismas de arteria cerebral distal, pero ya no rotos? Listo. Esta pues tiene menor evidencia, pero hay una P estadísticamente significativa con respecto a también a la oclusión completa del aneurisma en el seguimiento. 89% con el clipaje versus el 54% con la terapia endovascular. Y la recurrencia del aneurisma, el 6% con la cirugía, y con la terapia endovascular el 22%. Los resultados en general, entonces, la oclusión completa evaluada en el seguimiento a largo plazo, generalmente con la arteriografía, se logró el 95% por medida de clipaje o microquirúrgica y el 68% con vía endovascular. La recurrencia del aneurisma, como vimos, el 3% con clipaje y el 19.1% por terapia endovascular. Los resultados generales, ya. En cuanto a la morbimortalidad definida como una alta morbimortalidad con un ranking modificado mayor de 3, con un Honey-Hesse World Federation mayor de 3, en el clipaje se
tuvo una morbilidad del 15% y una mortalidad del 9%, y en la terapia endovascular una morbilidad del 14% y una mortalidad del 7%, pero realmente esto no fue estadísticamente significativo en el metaanálisis. En cambio, sí fue estadísticamente significativo los resultados neurológicos favorables en ambos grupos. Ranking modificado menor de 2. ¿Listo? El 80% de resultados favorables en ambas técnicas quirúrgicas. Como conclusiones de este artículo, ellos definen esta, ¿cierto? Ambas modalidades de tratamiento son técnicamente factibles y eficaces. La adecuada oclusión del aneurisma se logra a largo plazo en ambas técnicas. Hay aceptables tasas de recurrencia y resangrado en ambas técnicas. Sin embargo, el clipaje se asocia con resultados angiográficos superiores con respecto a la terapia endovascular. Y no hubo diferencias sustanciales en cuanto a la morbimortalidad. Me esperan un segundo, tenemos problemas para pasar las diapositivas. Muy bien. Este otro artículo se los quise traer, un artículo de World Neurosurgery del 2018, que evalúan el tratamiento endovascular para aneurismas rotos de circulación anterior, de circulación distal. Listo, en general, todos los aneurismas cerebrales de circulación distal, que se le realizó tratamiento endovascular. Entonces, esto es un estudio retrospectivo de entre el 2014 y 2018. Ellos reclutaron 30 aneurismas rotos de circulación distal del polígono. Todos se llevaron a terapia endovascular. La edad media fue de 59.6 años, 17 era hombre, 14 mujeres. A todos se les realizó arteriografía y clasificación. Se clasificaron con Raymond Roy, postterapia endovascular y durante el seguimiento. Y los resultados los evaluaron con el ranking modificado. El objetivo de este estudio era evaluar la viabilidad y eficacia del tratamiento endovascular para aneurismas rotos en arterias cerebrales distales, sus ramas distales en general, tanto de circulación anterior como posterior. Quise traerles, esto es una imagen de unos pacientes de ellos con aneurisma de arteria pericallosa, ¿cierto? Toda la bifurcación. Y mostrarle uno de los criterios de inclusión de este estudio, que eran aneurismas cerebrales distales, que para la arteria cerebral anterior distal era de A2 a 5, se definían como distal. Y miren, ¿por qué no se realizó el clipaje? Entonces los criterios de inclusión eran que el clipaje no se consideró debido a los altos riesgos y la incapacidad para preservar la arteria madre afectada o rechazo por parte del paciente o el pariente. Pero los criterios de inclusión de este estudio. ¿Qué resultados se evidencian en este estudio? Entonces tenemos que la mayoría de pacientes tenían un IGES bueno, la mayoría tenían un Fisher alto, 3 y 4, pero miren, los pacientes de arteria cerebral anterior distal eran la mayoría, 17, listo, que equivalían al 56.7% de la muestra. ¿Qué encontraron? Entonces, encontraron que cuando, a 29 pacientes se les realizó manejo solamente con CORIS, y a uno si tuvo que realizar un STEM asistido con CORIS. La arteriografía que se le realizó inmediata a la terapia endovascular mostró una tasa de oclusión completa en el 63.3%, que equivalían a 19 pacientes, o sea, un Raymond Roy de 1. ¿Listo? La mayoría tenía una oclusión adecuada, completa. La arteriografía que se les hizo en el seguimiento que les dije, esto aumentaba la oclusión completa, del 63.3%, aumentaba a 78.6%, también les iba bien, ¿cierto? Y en cuanto al estado funcional en el seguimiento evaluado por el ranking modificado, miren, de 0, 1, 2, 3, tenían un muy buen resultado funcional estos pacientes que llegaban a terapia endovascular, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, era un estudio retrospectivo, que solamente evaluaban terapia endovascular y no lo comparaban con el equipaje. Cuando compararon el manejo endovascular en la circulación anterior distal y en la circulación posterior distal,
no se encontraron datos estadísticamente significativos en esto, ¿cierto? La tasa, digamos, de oclusión completa en la circulación anterior fue del 70%, y en la circulación posterior, la arteria cerebelosa superior, la PIC, fue del 61%, con una P no estadísticamente significativa. Tenemos entonces como conclusión de este estudio que ellos emiten, es que la terapia endovascular es un tratamiento factible y efectivo para tratar aneurismas rotos localizados en arterias cerebrales distales. Algo de evidencia que les trae. Y por último, les voy a mostrar este estudio, pues, que realmente me pareció interesante. Las publicaciones que se realizan. Entonces, ellos evaluaron el tratamiento endovascular con coils y diversores de flujo. ¿Listo? En aneurismas de arteria pericallosa. ¿Listo? Es un estudio retrospectivo. Entre el 2007 y 2019 incluyeron 34 aneurismas, ojo, 25 eran rotos y 9 no rotos o recurrentes, y un seguimiento a 12 meses. Entonces, evaluaron esto, los coils y el diversor de flujo, pipeline. Pero miren la recurrencia tan grande que encontraron con los coils, hasta el 40%. Y esto es similar al estudio SUIA y al BRAD, ¿de acuerdo? Entonces, los pacientes que se llevaron que se pusieron diversor de flujo en estos aneurismas de arteria pericallosa, tanto rotos como no rotos, fueron 9 pacientes y estaban distribuidos de la siguiente manera. En el manejo inicial, el manejo agudo, a 2 pacientes se le pusieron en aneurismas no rotos y a 2 pacientes se le pusieron en aneurismas no rotos, 2 y 2 distribuidos en el manejo inicial. Pero en estos pacientes que tuvieron recurrencias con coils, que se llevaron a retratamiento, a 4 pacientes de estas recurrencias se le pusieron el diversor de flujo en los aneurismas rotos. Y a un paciente que se le hizo retratamiento que tenía un aneurisma no roto. ¿De acuerdo? Esa fue la distribución. En total, 9 pacientes, tanto para manejo inicial como para retratamiento. ¿Qué encontraron ellos en el estudio? Pues que es interesante, con las nuevas técnicas de endovascular se tendrán que realizar más estudios y con mejor evidencia, con mayor peso de evidencia, pero encontraron esto, que la oclusión completa con el diversor de flujo se logró tanto como en el manejo inicial, como en el retratamiento, en el 100% de los casos. ¿Listo? Con un ranking modificado de 0 y 1. Entonces, muy buenos resultados. Muy bien, esto les traje algunas conclusiones del tema, me parece importante mencionarlas. Los aneurismas de arteria pericallosa, a pesar de su pequeño tamaño, tienen una gran tendencia a la ruptura, como vimos en los estudios, como se evidencia en los estudios en el ISAI y en los estudios que les acabo de mostrar. Por ende, tienen mayores tasas de morbimortalidad en comparación con otros tipos de aneurismas, si no se tratan de manera precoz. Lo otro es que la elección del abordaje quirúrgico depende de la presencia o ausencia de aneurismas múltiples, de la ubicación del aneurisma a lo largo del curso de la arteria pericallosa, de su morfología y de la capacidad técnica que tengamos en ese momento en el hospital, ¿cierto? Pero si bien se ha informado un buen resultado de la terapia endovascular en muchos estudios, especialmente en series recientes, como les acabo de demostrar, y con técnicas interesantes, pues, como diversores de flujo, en una arteria pronto tan pequeña, algunos autores recomiendan que el tratamiento microquirúrgico, como el metaanálisis que les acabo de demostrar, quizás en la mejor evidencia hasta ahora, es superior en términos de seguridad, beneficios inmediatos y eficacia a largo plazo. Como mensaje final quiero dejarles este. El tratamiento de aneurismas de arteria pericallosa debe realizarse de forma selectiva. Debe evaluarse muy bien caso por caso, de evaluar el paciente, la capacidad técnica que usted tenga, para maximizar los beneficios para el paciente. Muy bien, esto era lo que les traía el día de hoy. Comentarios, preguntas que tengan. Muchas gracias.